¿Alguna vez has sentido que Dios está tratando de hablarte, pero no logras escuchar su voz? ¿Te has preguntado por qué algunos parecen tener una conexión tan clara con Él, mientras que tú sigues esperando una respuesta? ¿Y si te dijera que hay un secreto oculto en la Biblia, un principio que muy pocos conocen y que puede abrir tus oídos espirituales para escuchar a Dios en tu vida cotidiana? ¿Te quedarías hasta el final de este video para descubrirlo? Dios está hablando todo el tiempo. Su voz resuena en el universo, en la naturaleza, en las escrituras, en las circunstancias de tu vida y hasta en lo más profundo de tu ser. Pero la gran pregunta es, ¿estás realmente escuchando? O quizás, sin darte cuenta, hay algo que está bloqueando tu capacidad de oír su dirección, su consuelo y su llamado para ti. Hoy vamos a desvelar los misterios que rodean la voz de Dios y descubrir por qué muchas personas viven espiritualmente sordas sin darse cuenta. Este conocimiento transformará la manera en que te relacionas con el Padre Celestial y te ayudará a experimentar una comunión más profunda con Él. La Biblia está llena de momentos donde Dios habló a su pueblo, a sus profetas, a sus siervos fieles. Pero ¿por qué ellos podían escucharlo con claridad y nosotros muchas veces no? ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿O somos nosotros quienes hemos perdido la capacidad de discernir su voz en medio del ruido del mundo? Lo que estás a punto de aprender en este video podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Hay una clave que Jesús mismo reveló a sus discípulos sobre cómo sintonizar el corazón con la voz de Dios. Y en los próximos minutos vamos a explorar juntos esta verdad que puede desbloquear una nueva dimensión en tu relación con el Señor. Antes de comenzar con este estudio, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: Señor, abre mis oídos espirituales. Al hacerlo, estarás declarando con fe que deseas escuchar la voz de Dios de una manera nueva y profunda. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan desesperadamente escuchar la voz de Dios en sus vidas. ¿Te imaginas cuántas vidas pueden ser transformadas solo porque tú decidiste apoyar este contenido? Así que, si crees que Dios te ha guiado hasta aquí, toma un momento para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí compartimos mensajes que fortalecen tu fe y te acercan más al propósito que Dios tiene para ti. Escuchar la voz de Dios no es un privilegio de unos pocos, es una realidad que está disponible para todos sus hijos. Pero hay secretos espirituales que necesitas conocer para lograrlo. En este estudio revelaremos esos secretos uno por uno, y te aseguro que la penúltima enseñanza de hoy puede ser la clave que necesitas para desbloquear una bendición en tu vida. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría ser la respuesta que llevas tanto tiempo esperando. Mucha gente se pregunta si Dios realmente sigue hablando hoy, o si su voz quedó limitada a los tiempos bíblicos. Algunos piensan que solo los profetas, los apóstoles o los líderes espirituales pueden escuchar su dirección. Pero la verdad es que Dios nunca ha dejado de hablar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Desde el principio de la creación, vemos a Dios comunicándose con el ser humano. Habló con Adán en el huerto del Edén. Se reveló a Noé, a Abraham, a Moisés y a tantos otros. Pero aquí está la gran pregunta. Si Dios hablaba con ellos, ¿por qué no lo haría contigo hoy? Dios sigue hablando, pero muchas veces no estamos sintonizados con su voz. Piénsalo de esta manera.
En este mismo momento hay ondas de radio y señales de televisión en el aire. No las ves, pero eso no significa que no existan. Para recibir la señal, necesitas un receptor adecuado, algo que pueda captar y traducir esas ondas en sonido e imagen. Lo mismo ocurre con la voz de Dios. Él está transmitiendo su mensaje, pero necesitas ajustar tu corazón para poder escucharlo. Ahora bien, hay algo muy importante que debes entender. Dios no siempre habla de la misma manera. En la Biblia vemos que Él se comunicó de diversas formas, por medio de su palabra escrita, 2 Timoteo 3, 16, 17, 2, a través del Espíritu Santo que guía a los creyentes, Juan 16, 13, 3, por sueños y visiones, Hechos 2, 17, 4, mediante otras personas que nos dan consejo sabio, Proverbios 11, 14, 5, a través de circunstancias que Él usa para dirigirnos, Romanos 8, 28, 6, en un susurro apacible en el espíritu, Reyes 19, 12. El problema es que muchas veces esperamos que Dios nos hable de una forma espectacular, con una voz audible, con un milagro impresionante, y cuando no lo hace pensamos que está en silencio. Pero la realidad es que Dios habla más a menudo en lo sencillo y en lo cotidiano. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen». Juan 10, 27. Esto significa que si eres un hijo de Dios, tienes la capacidad de escuchar su voz. Pero aquí surge otra gran pregunta. Si Dios sigue hablando, ¿por qué muchas personas no lo escuchan? Hay obstáculos espirituales que pueden estar bloqueando tu capacidad de oír la voz de Dios. Y en el siguiente punto, vamos a analizar cuáles son esos bloqueos y cómo eliminarlos para que puedas recibir la dirección divina con claridad. Así que quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender podría transformar por completo tu vida espiritual. Antes de continuar, quiero que escribas en los comentarios: «Señor, háblame, que tu siervo escucha». Al hacerlo, estarás abriendo tu corazón para recibir el mensaje que Dios tiene para ti hoy. Si Dios sigue hablando hoy, ¿por qué tantas personas no pueden escucharlo? ¿Por qué muchos oran, piden dirección, pero solo encuentran silencio? La respuesta es sencilla: hay obstáculos espirituales que bloquean nuestra capacidad de oír la voz de Dios. Es como cuando intentas sintonizar una estación de radio, pero hay demasiada interferencia. El problema no es que la señal no exista, sino que algo está impidiendo que la recibas con claridad. Hoy vamos a descubrir cuáles son esos bloqueos y cómo eliminarlos. Vivimos en una era de distracciones constantes, redes sociales, noticias, problemas del día a día. Todo esto llena nuestra mente de ruido, dejando poco espacio para que Dios nos hable. Jesús solía apartarse de la multitud para orar y escuchar al Padre. Lucas 5:16. Si quieres oír a Dios, necesitas apagar el ruido del mundo y buscar momentos de silencio con Él. ¿Cuánto tiempo pasas en redes sociales y cuánto tiempo pasas en oración? Quizás la clave no es que Dios no hable, sino que hay demasiado ruido en tu vida para escucharlo. La Biblia dice en Hebreos 3:15, «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». A veces, el problema no es que Dios no hable, sino que nuestro corazón está tan endurecido que no queremos escuchar. Esto sucede cuando ignoramos su voluntad y seguimos nuestros propios deseos. Dios no va a forzar su voz en tu vida. Si quieres escucharlo, debes estar dispuesto a obedecer lo que Él te diga. Jesús dijo en Mateo 13:13, «Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden». Muchos no escuchan a Dios, porque en el fondo no creen que Él realmente les hable. La fe es el canal por el cual percibimos la voz de Dios.
Si dudas de que Él pueda hablarte, probablemente no prestarás atención cuando lo haga. Hoy quiero desafiarte a hacer esta oración. Señor, abre mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Ayúdame a confiar en que tú me hablas. Isaías 59:2 dice: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No significa que Dios te haya abandonado, pero el pecado sin arrepentimiento puede ser un muro que bloquea la comunión con Él. La solución es simple: arrepiéntete y pídele perdón. Dios es un Padre amoroso que siempre está dispuesto a restaurar la comunicación con sus hijos cuando vienen a Él con un corazón sincero. A veces, Dios así se está hablando, pero no en el tiempo que nosotros queremos. Vivimos en una cultura de gratificación instantánea, pero Dios no opera según nuestra agenda. Él habló con Abraham sobre su descendencia, pero pasaron 25 años antes de que naciera Isaac. José tuvo sueños de grandeza, pero pasó 13 años como esclavo y prisionero antes de ver el cumplimiento de la promesa. Escuchar la voz de Dios requiere paciencia. Si no tienes una respuesta todavía, no significa que Dios esté en silencio. Tal vez te está enseñando a esperar. Si quieres empezar a escuchar la voz de Dios con más claridad, aquí hay 3 pasos fundamentales. Haz una limpieza espiritual. Examina tu corazón y pídele a Dios que revele cualquier cosa que esté bloqueando su voz. Aparta un tiempo diario para estar a solas con Él. Desconéctate del ruido del mundo y busca su presencia. Lee la Biblia con expectativa. Recuerda que Dios habla a través de su palabra. No es solo un libro, es una carta de amor de Dios para ti. Si tomas estos pasos, te sorprenderás de cómo Dios empieza a hablarte con más claridad. Déjame saber en los comentarios, ¿cuál de estos obstáculos has enfrentado más en tu vida? En el próximo bloque vamos a ver las formas en que Dios habla hoy y cómo puedes reconocer su voz. Así que quédate hasta el final, porque lo que sigue puede transformar tu relación con Dios para siempre. Dios no ha dejado de hablar. Desde el principio de la historia humana, Dios se ha comunicado con su pueblo de diversas maneras. La gran pregunta es: ¿cómo podemos reconocer su voz en nuestra vida cotidiana? Hoy vamos a ver las principales formas en que Dios habla y cómo puedes discernir cuando es Él quien te está hablando. La Biblia es la principal forma en que Dios nos habla, es su voz escrita. Timoteo 3:16 dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si quieres escuchar a Dios, necesitas leer su palabra. Muchas veces pedimos respuestas a Dios, pero las soluciones ya están en la Biblia. Cada vez que abres la Escritura, pídele al Espíritu Santo que te hable. Lee con el corazón abierto y verás cómo Dios usa su palabra para guiarte. Jesús dijo en Juan 16:13: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos habla internamente. A veces es un pensamiento persistente que te lleva a hacer algo. Otras veces es una paz inexplicable cuando tomas una decisión conforme a la voluntad de Dios. Si sientes un impulso en tu espíritu que te lleva a hacer el bien, a arrepentirte o a seguir un camino que glorifica a Dios, es muy probable que sea el Espíritu Santo hablándote. Pero cuidado. Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si lo que escuchas va en contra de la Biblia, no es de Dios. La oración no es solo hablar con Dios, sino también escucharle. Muchos oran como si fuera una lista de pedidos a Dios, pero nunca se detienen a esperar su respuesta. Jesús dijo:
En Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Cuando ores, no tengas prisa. Permanece en silencio y deja que el Espíritu Santo traiga dirección a tu corazón. Dios también usa a otras personas para hablarte. Puede ser un pastor, un amigo creyente o incluso alguien que sin saberlo dice exactamente lo que necesitabas. Escuchar Proverbios 11:14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando estés buscando una respuesta de Dios, consulta con personas maduras en la fe. A veces, la voz de Dios llegará a ti a través del consejo de un hermano en Cristo. A veces, Dios abre y cierra puertas para guiarnos. Un trabajo que no se dio, una relación que terminó, un accidente evitado. Dios usa las circunstancias para redirigirnos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si algo no salió como esperabas, no te desesperes. Dios está orquestando todo para tu bien. Veces la duda más grande es: ¿cómo sé si es Dios y no solo mi propia mente? Aquí hay 3 preguntas clave que te ayudarán a discernir su voz. ¿Esto está alineado con la Biblia? Dios nunca dirá algo que contradiga su palabra. ¿Esto glorifica a Dios? La voz de Dios siempre nos acerca a Él y nos lleva a actuar con amor y justicia. ¿Esto produce paz en mi corazón? Aunque la dirección de Dios no siempre es fácil, su voz trae paz, no confusión ni ansiedad. Si una voz te llena de miedo, condenación o desesperación, eso no es de Dios. Ahora que sabes cómo Dios habla, en el próximo bloque veremos cómo puedes desarrollar tu sensibilidad espiritual para escuchar su voz con claridad. Así que quédate conmigo, porque lo que viene te ayudará a fortalecer tu relación con Dios como nunca antes. Hemos visto que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, el Espíritu Santo, la oración, otras personas y las circunstancias. Pero ahora surge una pregunta clave: ¿cómo podemos desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita reconocer su voz con claridad? Hoy aprenderemos cómo afinar nuestro oído espiritual para no confundir la voz de Dios con nuestra propia mente o con el ruido del mundo. Dios no solo habla a los que quieren escuchar, sino a los que están dispuestos a obedecer. Muchos quieren recibir una palabra de Dios, pero cuando Él habla, lo ignoran o posponen la obediencia. Jesús dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Las ovejas no solo oyen al pastor, sino que lo siguen. Si quieres escuchar más claramente a Dios, hazte esta pregunta: ¿estoy realmente dispuesto a obedecer lo que Él me diga, aunque no sea lo que quiero escuchar? Un corazón obediente atrae la voz de Dios. Vivimos en un mundo lleno de ruido, redes sociales, noticias, notificaciones, todo compite por nuestra atención. Pero Dios habla en el silencio. Reyes 19:12 dice que Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en tu silbo apacible y delicado. Si nunca haces silencio, difícilmente escucharás a Dios. Encuentra un lugar tranquilo, apaga el celular por unos minutos, lee un pasaje bíblico y quédate en silencio meditando en él. Pide al Espíritu Santo que hable y espera en su presencia. Haz esto todos los días y verás cómo tu oído espiritual se vuelve más sensible. La voz de Dios siempre trae paz. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si una decisión te llena de ansiedad, confusión o temor,
Es una señal de que no viene de Dios. Por otro lado, cuando Dios habla, aunque la instrucción sea desafiante, sientes una paz profunda en tu corazón. La paz es el árbitro de la voluntad de Dios. Antes de actuar, pregúntate, ¿esto me da paz o me inquieta? La gente con la que pasamos tiempo influye en nuestra vida espiritual. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si te rodeas de personas espiritualmente sordas, tu oído espiritual también se debilitará. Pero si caminas con personas que buscan a Dios, que oran y meditan en su palabra, aprenderás a escuchar su voz con más claridad. Rodéate de hermanos en la fe que te animen a buscar más de Dios. Dios no siempre responde de inmediato. A veces permite que pasemos por un tiempo de espera para fortalecer nuestra fe. Salmo 27:14 dice, espera a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Si estás buscando dirección y aún no has recibido una respuesta, no te desesperes. Sigue buscando a Dios. Él hablará en el momento adecuado. Ahora que hemos aprendido cómo afinar nuestro oído espiritual, en el próximo bloque veremos los principales obstáculos que pueden impedirnos escuchar la voz de Dios y cómo superarlos. Así que quédate conmigo, porque lo que viene puede desbloquear una nueva dimensión en tu caminar con Dios. Ahora que sabemos cómo afinar nuestro oído espiritual, surge una pregunta importante. Si Dios siempre está hablando, ¿por qué a veces no logramos escucharlo? Hoy vamos a descubrir los principales obstáculos que pueden bloquear nuestra capacidad de percibir la voz de Dios y cómo derribarlos. Vivimos en una sociedad que constantemente bombardea nuestra mente con distracciones, redes sociales, noticias, entretenimiento, preocupaciones. El exceso de ruido apaga la voz de Dios. Jesús se apartaba constantemente a lugares solitarios para orar, Lucas 5:16. Si Él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba momentos de silencio, ¿cuánto más nosotros? ¿Cómo superar este obstáculo? Establece tiempos diarios de silencio y oración. Reduce el consumo de redes sociales y entretenimiento vacío. Llena tu mente con la palabra de Dios. Recuerda, Dios no compite con el ruido. Si queremos escucharlo, necesitamos hacer espacio para Él. El pecado no solo nos separa de Dios, sino que también endurece nuestro corazón, volviéndolo insensible a su voz. Hebreos 3:15 nos advierte: si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cada vez que ignoramos la voz del Espíritu Santo y seguimos en pecado, nos volvemos menos sensibles a Dios. ¿Cómo superar este obstáculo? Confiesa tus pecados y arrepiéntete genuinamente. Pide a Dios que te dé un corazón sensible a su voz. Evita todo lo que apague tu sensibilidad espiritual. Un corazón limpio es un canal abierto para la voz de Dios. Muchas veces Dios nos habla, pero dudamos si realmente es su voz o simplemente nuestra imaginación. Santiago 1:6-7 dice que el que duda es como una ola del mar arrastrada por el viento, y que una persona así no recibirá nada del Señor. Si dudas constantemente de si Dios te está hablando, terminarás bloqueando su voz. ¿Cómo superar este obstáculo? Cree en la promesa de que Dios quiere hablarte. Pide al Espíritu Santo que te ayude a discernir su voz. Camina en fe, aunque no tengas todas las respuestas. Recuerda, la fe es la clave para escuchar a Dios con claridad. Muchas veces no escuchamos a Dios porque nuestra mente está saturada con preocupaciones. Jesús dijo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones
No se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida. El enemigo usa el afán para distraernos de la voz de Dios. ¿Cómo superar este obstáculo? Descansa en la soberanía de Dios. Aprende a soltar el control y confiar en su voluntad. Ora y deja tus cargas en las manos de Dios. Filipenses 4, 6, 7. Cuando aprendemos a vivir en paz, la voz de Dios se vuelve más clara. A veces esperamos que Dios nos hable con una voz audible, a través de un ángel o un sueño impresionante. Pero olvidamos que Dios habla de muchas maneras sutiles, a través de su palabra, por medio de personas piadosas, a través del Espíritu Santo en nuestro interior, mediante circunstancias y señales. Si solo buscamos experiencias espectaculares, podemos perder las formas en que Dios ya nos está hablando. ¿Cómo superar este obstáculo? Sé humilde y receptivo a cualquier forma en que Dios quiera hablarte. Aprende a reconocer su voz en lo cotidiano. No pongas límites a Dios. Él habla como quiere. Ahora que hemos identificado estos obstáculos, en el próximo bloque aprenderemos cómo desarrollar una vida de comunión constante con Dios para que escuchar su voz se convierta en algo natural. Muchos cristianos desean escuchar la voz de Dios, pero no se dan cuenta de que esto no es un evento aislado, sino el fruto de una relación constante con Él. Dios no quiere hablarnos solo en momentos de crisis. Él desea que nuestra vida entera sea un diálogo continuo con su presencia. En este bloque te mostraré cómo hacer que la comunión con Dios sea tu estilo de vida. No podemos reconocer la voz de Dios si no pasamos tiempo con Él. Jesús tenía el hábito de apartarse para orar. Marcos 1:35. Si Él, siendo el Hijo de Dios, lo hacía, ¿no? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cómo hacerlo? Aparta un tiempo específico cada día para estar con Dios. Ora no solo para pedir, sino también para escuchar. Lee la Biblia con la expectativa de que Dios te hable. Cuanto más tiempo pases con Dios, más familiar te será su voz. Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino vivir con una actitud de oración constante. ¿Cómo hacerlo? Habla con Dios en todo momento, mientras trabajas, caminas, conduces. Inclúyelo en tus decisiones y pensamientos. Escucha su dirección a lo largo del día. Dios siempre está disponible para hablarte. Dios no solo habla para informarnos, sino para guiarnos. Si queremos escuchar más su voz, debemos estar dispuestos a obedecerla. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. ¿Cómo hacerlo? Cuando Dios te hable, actúa. Sé fiel en lo poco. Cuando obedezcas en cosas pequeñas, Él te confiará más. No pongas excusas. Dios bendice a los que responden con fe. Si ignoramos la voz de Dios repetidamente, con el tiempo se vuelve más difícil percibirla. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será. Cuando estamos rodeados de personas que tienen una relación profunda con Dios, su influencia nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Cómo hacerlo? Busca una comunidad de fe que te motive espiritualmente. Ten mentores espirituales que te guíen. Comparte con otros lo que Dios te está enseñando. La comunión con otros creyentes fortalece nuestra capacidad de escuchar a Dios. El Espíritu Santo es nuestro maestro y guía. Juan 16:13. Cuando nos volvemos más sensibles a Él, aprendemos a escuchar a Dios en cada detalle de la vida. ¿Cómo hacerlo? Pide diariamente al Espíritu Santo que te guíe. Aprende a discernir su dirección en tu corazón. Obedece los impulsos espirituales que Él te dé. Dios nos habla a través del Espíritu Santo en lo profundo de nuestro ser.
La gratitud y la alabanza nos conectan con Dios de una manera especial. Salmo 104 dice: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Y cómo hacerlo? Da gracias a Dios todos los días, aun en tiempos difíciles. Usa la alabanza para entrar en su presencia. Cambia las quejas por adoración. Un corazón agradecido es un corazón abierto a la voz de Dios. Como cualquier relación, aprender a escuchar a Dios requiere tiempo y práctica. Si en algún momento sientes que no estás escuchando nada, no te desanimes. Dios es fiel y siempre responde a quienes lo buscan con sinceridad. Dios quiere que su voz sea parte de tu vida diaria. Si aplicas estos principios, escuchar a Dios se convertirá en algo natural. Uno de los mayores desafíos para los creyentes no es solo escuchar a Dios, sino estar seguros de que realmente es Él quien está hablando. Muchos se preguntan: ¿cómo sé si esta idea viene de Dios o de mi propia mente? ¿Cómo puedo evitar ser engañado por el enemigo? ¿Qué señales me confirman que estoy escuchando correctamente? La voz de Dios tiene señales claras que la distinguen. Cuando Dios habla, siempre está alineado con su palabra. Dios nunca se contradice. Trae paz, aunque sea desafiante. Filipenses 4:7. Edifica, anima y exhorta. 1 Corintios 14:3. Guía hacia la verdad y la justicia. Juan 16:13. Llama a la obediencia, no a la condenación. Romanos 8:1. Dios no usa el miedo, la ansiedad o la confusión para comunicarse con nosotros. Si sientes paz profunda después de orar, es una señal de que Dios te está hablando. Satanás también habla. Él quiere confundirte, desanimarte y alejarte de Dios. Cuando el enemigo habla, distorsiona la verdad. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho. Dios genera miedo y desesperanza. 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Acusa y condena. Apocalipsis 12:10. El acusador de nuestros hermanos. Fomenta la duda y la incredulidad. Mateo 4:3. Si eres el Hijo de Dios, te empuja a actuar impulsivamente, sin paz. Si una voz te llena de ansiedad, miedo o desesperanza, no viene de Dios. Nuestra mente también genera pensamientos que pueden confundirse con la voz de Dios. Cuando nuestra propia voz habla, suele estar influenciada por emociones y deseos personales. Busca comodidad y evita el sacrificio. Cambia con el tiempo, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Se enfoca en lo que queremos, más que en lo que Dios quiere. Por eso es importante someter nuestros pensamientos a la palabra de Dios. 2 Corintios 10:5. En Juan 4:1 nos dice: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Aquí hay 5 preguntas clave para discernir la voz que escuchas. ¿Se alinea con la Biblia? Dios nunca te dirá algo que contradiga su palabra. Si un pensamiento te dice que hagas algo que va contra la Escritura, no viene de Dios. ¿Trae paz o inquietud? La voz de Dios puede desafiarte, pero siempre traerá una paz interior. Si sientes confusión o ansiedad, es probable que no sea Dios. Exalta a Cristo o a ti mismo. Dios siempre habla para glorificar a Jesús y no para inflar nuestro ego. Si un pensamiento te lleva al orgullo, es sospechoso. ¿Te aleja o te acerca a Dios? Si algo te motiva a buscar más a Dios, probablemente sea su voz. Si un pensamiento te aleja de la oración, la iglesia o la obediencia, no viene de Él. ¿Es confirmado por otros creyentes maduros? Muchas veces Dios usa a otras personas para confirmar lo que nos está diciendo. Consulta con un mentor o líder espiritual
antes de tomar decisiones importantes. Si un pensamiento pasa estas 5 pruebas, es muy probable que venga de Dios. Si no estás seguro de quién te está hablando, ora y pide discernimiento. Santiago 1:5. Espera en Dios y no tomes decisiones apresuradas. Consulta la palabra para encontrar dirección. Buteris busca consejo de personas espiritualmente maduras. Dios no se molesta si le pides confirmación. Él quiere que estés seguro de su voz antes de actuar. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Cuanto más tiempo pases con Dios, más claro será su lenguaje para ti. Él no es un Dios de confusión, sino de claridad y dirección. Muchas personas desean escuchar a Dios, pero sienten que algo les bloquea. ¿Te ha pasado que oras y parece que Dios guarda silencio? Sientes que a veces hay una barrera entre tú y Él. Esto no significa que Dios no esté hablando. Muchas veces somos nosotros quienes no podemos oírlo. Debido a ciertos obstáculos, en este bloque analizaremos los principales impedimentos que dificultan escuchar a Dios y cómo eliminarlos. Dios no compite por nuestra atención. Si estamos demasiado ocupados y no dedicamos tiempo a buscarlo, será difícil escuchar su voz. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solución. Establece un tiempo diario para orar y meditar en la palabra. Apaga las distracciones, teléfono, televisión, redes sociales. Aprende a disfrutar el silencio delante de Dios. El pecado no hace que Dios deje de hablar, pero sí endurece nuestro corazón para escucharlo. Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Si hay pecado sin arrepentimiento, es como si pusiéramos tapones en nuestros oídos espirituales. Solución. Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier pecado oculto. Arrepiéntete sinceramente y busca la restauración. Acepta el perdón de Dios y camina en santidad. A veces, la voz de Dios se pierde entre nuestros propios pensamientos, preocupaciones y miedos. Reyes 19:12. Dios no estaba en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios habla con suavidad, pero si nuestra mente está saturada de ruido, no podremos escucharlo. Solución. Practica la meditación en la palabra. Tómate momentos de descanso mental y emocional. Confía en Dios y suelta el estrés en oración. Si no creemos que Dios quiere hablarnos, difícilmente escucharemos su voz. Santiago 1:6-7. Pida con fe, no dudando nada, porque el hombre de doble ánimo no recibirá cosa alguna del Señor. Solución. Lee testimonios de personas que han escuchado a Dios. Medita en versículos que refuercen tu fe. Pide a Dios que aumente tu confianza en Él. A veces, experiencias dolorosas crean filtros emocionales que nos impiden escuchar a Dios correctamente. Por ejemplo, si tuviste un padre ausente, puedes creer que Dios también está distante. Si fuiste traicionado, te costará confiar en la voz de Dios. Solución. Pide sanidad emocional al Señor. Renueva tu mente con la verdad de la palabra. Rodéate de personas que te ayuden a sanar espiritualmente. Muchas veces esperamos que Dios nos hable de una manera específica, por sueños, visiones, una voz audible, y cuando no sucede así, creemos que Dios no ha hablado. Job 33:14. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo perciba. Dios puede hablar de muchas formas, a través de la Biblia, mediante una predicación o consejo, en la paz de nuestro corazón,
en circunstancias de la vida. Solución. Sé flexible en la forma en que esperas oír a Dios. Abre tu corazón a todas las maneras en que Él puede hablar. Si estamos rodeados de personas incrédulas o influencias negativas, esto puede bloquear nuestra sensibilidad espiritual. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Solución. Rodéate de personas que buscan a Dios. Consume contenido que edifique tu fe. Aléjate de amistades o hábitos que debilitan tu vida espiritual. A veces, Dios no habla porque sabe que no estamos dispuestos a obedecer. Si Él nos ha dado instrucciones en el pasado y no las hemos seguido, es posible que esté esperando nuestra obediencia antes de darnos una nueva dirección. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Solución. Pregunta a Dios si hay algo que Él te ha pedido hacer y no has obedecido. Toma acción con fe y confianza. La ingratitud y la queja pueden nublar nuestra percepción espiritual. Salmo 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Solución. Adora a Dios diariamente, aunque no sientas ganas. Escribe una lista de bendiciones y agradece por ellas. Dios siempre está hablando. Si sientes que no lo sé, escuchas. Revisa tu vida con sinceridad y elimina cualquier barrera. Oración para desbloquear la escucha de Dios. Señor, si hay algo en mi vida que me impide oír tu voz, revélamelo y ayúdame a corregirlo. Quiero escuchar con claridad lo que me dices. Enséñame a permanecer en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. A menudo, una de las mayores preguntas que enfrentamos al intentar escuchar a Dios es ¿cómo saber si lo que estamos escuchando proviene de Él o si son solo nuestros propios pensamientos? Este es un tema vital para todo creyente, ya que discernir la voz de Dios puede ser el factor que marque la diferencia entre tomar una decisión sabia o equivocada. La clave está en aprender a reconocer la diferencia y tener la seguridad de que estamos siguiendo la voluntad divina. Una de las primeras pruebas para discernir si es la voz de Dios o no es preguntarnos, ¿es lo que estoy escuchando consistente con las Escrituras? Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Dios nunca nos hablará algo que contradiga su palabra escrita. Si lo que escuchamos va en contra de los principios bíblicos, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Consejo. Siempre compáralo con lo que dice la Biblia. Si no estás seguro, busca consejo en las Escrituras o en un líder espiritual maduro. Cuando Dios nos habla, su paz acompaña su palabra. Aun cuando la instrucción es difícil o desafiante, hay una sensación de seguridad y paz interna al saber que estamos en su voluntad. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por otro lado, nuestra propia voz o las influencias externas a menudo traen confusión, ansiedad y duda. Si no tienes paz al escuchar algo, probablemente no sea la voz de Dios. Consejo. Si sientes ansiedad o confusión, detente y reflexiona si esa voz realmente proviene de Dios. La paz de Dios te guiará. Dios no nos deja donde estamos, sino que siempre nos llama a un crecimiento espiritual, personal y emocional. Su voz siempre nos impulsa a avanzar, cambiar, mejorar y a superar nuestros miedos. Isaías 55:9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Si la voz que escuchas te dice que te conformes, que no cambies, que sigas en tu zona de confort, probablemente no sea la voz de Dios. Él siempre nos invita a superarnos. Consejo: si lo que escuchas te desafía a crecer y te invita a salir de tu zona de confort para caminar en fe, es probable que sea la voz de Dios. Una característica fundamental de la voz de Dios es que Él nos habla con amor y compasión. Incluso cuando nos corrige o nos llama al arrepentimiento, lo hace con un corazón lleno de misericordia y con el deseo de nuestra restauración. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra propia voz o las voces del enemigo, por el contrario, tienden a condenar, acusar y avergonzar. Si lo que escuchas te llena de culpa y condena sin esperanza, esa no es la voz de Dios. Consejo: si te sientes condenado o despreciado por lo que escuchas, busca la voz de Dios que te llama a la restauración con amor y misericordia. Recuerda que la condenación no viene de Dios, solo la corrección amorosa. Dios no es un Dios de confusión, y cuando habla su mensaje es claro y directo. Si no estás seguro de lo que has escuchado o el mensaje está lleno de ambigüedades, probablemente no sea la voz de Dios. Corintios 14:33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. A veces es cierto que necesitamos discernir la dirección de Dios en situaciones complejas, pero su voz nunca será tan confusa que no podamos entender su propósito. Consejo: si el mensaje es confuso o te deja más dudas que respuestas, busca más confirmación. Pide a Dios que te dé claridad. Él lo hará. La voz de Dios siempre está alineada con su propósito divino, no con nuestros deseos egoístas. Si lo que escuchas tiene como objetivo glorificarte a ti mismo o satisfacer tus deseos personales, es probable que no sea la voz de Dios. Isaías 42:8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a esculturas. Consejo: asegúrate de que la voz que escuchas te esté llamando a honrar a Dios y a vivir para su gloria. Si lo que escuchas te acerca más a tu propósito divino, es la voz de Dios. Dios nunca nos llama a ser el centro de atención, sino a vivir para servir a los demás y cumplir su voluntad. Si lo que escuchas te impulsa a ponerte a ti mismo en primer lugar o a buscar solo tu propio beneficio, es probable que no sea la voz de Dios. Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Consejo: la voz de Dios te llamará a servir a los demás y a vivir con humildad. Si lo que escuchas te mueve a servir y bendecir a otros, es probable que sea de Él. El discernimiento de la voz de Dios es un proceso que crece con la práctica, la oración y la obediencia constante. Con el tiempo, aprenderás a reconocer su voz con mayor claridad. Recuerda que siempre debes estar dispuesto a obedecer, porque Dios habla para guiarnos hacia lo mejor para nuestra vida. Oración para discernir la voz de Dios. Señor, ayúdame a reconocer tu voz y a discernir si lo que estoy escuchando proviene de ti o no. Dame la sabiduría para distinguir tu voluntad en mi vida. Te agradezco por tu guía amorosa y por siempre hablarme. En el nombre de Jesús. Amén.